Bueno, vamos a hablar de lo que está pasando en Uruguay y en particular, ¿cuáles son las responsabilidades o de qué depende de que efectivamente la población vuelva a tener agua potable? Con el ahora senador Adrián Peña, ex ministro de Ambiente uruguayo. ¿Cómo se encuentra, senador? Muy bien, muchas gracias por la invitación para compartir este rato y bueno, dialogar sobre este problema que tenemos hoy en Uruguay. Sí, está saliendo en vivo y en directo a través de DNews para toda Latinoamérica y por eso es tan importante poder entender con usted cuáles son las responsabilidades respecto de esto, porque una cosa es que efectivamente se tenga que esperar que llueva y otra cosa tiene que ver con la gestión de las aguas. Bien, hay muchas aristas. Lo primero que tengo que hacer es hacer una aclaración con respecto al informe. O sea, hoy el agua que se envía desde la planta potabilizadora hacia Montevideo es agua que apta para el consumo, que tiene niveles de sodio, ¿verdad? Y cloruro por encima de la norma que establecía el propio Uruguay, pero que está dentro de los parámetros internacionales permitidos. Es decir, el agua que hoy se está enviando es agua que se puede consumir. Sí tiene un poco más de sal a la hora del gusto, de la percepción, ¿verdad? A la hora de consumirla, pero es perfectamente agua que se puede consumir. De todos modos, estamos llegando a una situación, quizá en 20 días, si no llueve, en que sí, quizá el agua que se envíe hacia el área metropolitana no tenga las condiciones necesarias para poder ser consumida por la población. Esa es la situación hoy. Ya, perfecto. ¿Cómo se llega a esta situación? Pero de todas maneras le quiero hacer una consulta, porque la semana pasada nuestra compañera Agostina Ciola entrevistó a Marcos Míguez, que es funcionario representa de hecho a los funcionarios de OCE, señalando que ya no se estaba distribuyendo agua potable, que no había agua potable. Y para las personas consumir agua potable es consumir un agua segura. Entonces es bien importante aclarar eso. El agua no es potable hoy, aunque según usted señala, sí no es riesgosa consumir. Exacto, el agua es un agua que se puede consumir según establecido el Ministerio de Salud Pública porque tiene los parámetros indicados para poder consumirse. El punto, y como definición, digamos, de la Real Academia, sí es agua potable porque es agua que se puede beber. En cuanto a la definición estricta técnicamente, hay dos parámetros de los múltiples que integran la vara técnica para evaluar la potabilidad del agua. Hay dos parámetros, los sodios y los cloruros, que están por encima de lo habitual, lo que no quiere decir que no se pueda beber. Quiere decir que no tiene la norma a lo que el Uruguay ha estado habituado. Perfecto, y la norma existe por algo, ¿no es cierto? ¿Perdón? Y la norma existe por algo. Sí, lo importante es que esta agua se puede beber y no tiene riesgo para la población. Aunque se beba en exceso o permanentemente. No tiene ningún tipo de inconveniente, no tiene ningún tipo de contraindicación, solo para aquellas personas que sufren de presión arterial alta, que deben tener un cuidado diferente y es recomendable que tome, si en ese caso, el agua embotellada, y por eso a esas personas se les está entregando a través de los diferentes servicios sanitarios el agua para que no tengan que consumir la otra. Pero el resto de las personas, como es mi caso, tomamos sin ningún problema el agua de la canilla, ¿verdad? Perfecto. Pero, a ver, sí. No, perfecto. Continúe, por favor. No, lo que sí quería decir es que esta en realidad es una situación que, para ponerlo en contexto, el río Santa Lucía es un río de agua dulce que abastece al 60% de la población del país, que es el área metropolitana. Allá hay una planta potabilizadora en la localidad de Aguas Corrientes que potabiliza el 100% de ese curso de agua. Venimos de 3 años de sequía e indudablemente muchas veces a lo largo de la historia se estuvo muy cerca de esta situación, pero nunca había ocurrido. Cuando nosotros asumimos en agosto del 2020, a mí me tocó asumir el Ministerio de Ambiente el 27 de agosto del año 2020, advertimos que estábamos en medio de esta situación, que la seca estaba prevista y que a su vez no se habían previsto al ritmo necesario las inversiones para poder solucionar este problema. Entonces, el 30 de agosto, en decisión con el presidente de la República, iniciamos un proceso que es el que ustedes comentaban en el informe, que culmina con una decisión que es la instalación de una toma de agua en el Río de la Plata que va a elevar un 30% de la capacidad actual
que existe en el río Santa Lucía, para tener dos fuentes de abastecimiento de agua potable. El Santa Lucía, que hay que seguirlo cuidando, que hay que seguir trabajando en su cuenca. Yo comparto absolutamente lo que recién el doctor señalaba en el informe previo, es decir, hay mucho para hacer en cuanto a cómo la actividad productiva se concilia con la preservación y cómo hoy, en el Día del Ambiente, en particular, la producción en esa zona se vuelve sostenible de forma tal de afectar lo menos posible al curso. Pero además de cuidar el Santa Lucía, que es primordial y es agenda número 1 en el Uruguay ya hace mucho tiempo, bueno, lo siguiente es la instalación de una fuente alternativa. Claramente, los tiempos del análisis de las diferentes alternativas, más la decisión, más el proceso de evaluación, el diseño técnico, lleva a que el proceso de esta inversión no esté lista para este momento, naturalmente. Para este momento, ¿y hasta cuándo? 2 años aproximadamente esa planta. Claro, 2 años. Entonces, bueno, esto es consecuencia de lo que no se hizo en su momento y se debió hacer. Sí, efectivamente, en muchos escenarios de lo que hemos hablado acá reiteradamente es de cómo, no solamente a nivel político local, a nivel global, la respuesta ante la emergencia hídrica y además los desafíos que implica el cambio climático, la crisis climática, han sido lentas por parte de los distintos países, pero también a nivel global. Se pierde la sensación de urgencia, no existe esa sensación de urgencia hasta que efectivamente te das cuenta que no tienes agua y que van a empezar además a haber restricciones en el consumo de agua, en fin. Pero yo tengo una primera pregunta y es una consulta además bastante técnica que probablemente es la que mucha gente puede tener y que usted nos puede explicar. ¿Por qué el agua no puede primero potabilizarse para que efectivamente haya tranquilidad en el consumo de la población? ¿Qué agua, perdón? El agua que le está llegando a los grifos de las casas en Uruguay. Bien, primero comparto absolutamente tu comentario. Como ministro de Ambiente te puedo asegurar que cuesta mucho poner en la prioridad 1 estos temas a la hora de la toma de decisiones. Hemos avanzado muchísimo, ¿verdad? La dimensión ambiental es tenida en cuenta a la hora de las decisiones, pero no tiene la prioridad que a nosotros nos gustaría naturalmente. Cuando pasa una crisis de este tipo, se encienden las alarmas y lo único que yo aspiro es que una vez que llueva y la crisis pase, esto no quede como una anécdota, algo que contaremos dentro de unos cuantos años, sino que se tomen los recaudos que verdaderamente hay que tener, porque esto no alcanza solo con esta inversión que se está haciendo. Hay que gestionar mucho mejor los recursos hídricos. El Uruguay es muy rico en recursos hídricos, ¿verdad? Y tiene que mejorar su gestión y para eso tiene que haber mucho más inversión. Y esto es del color del partido que sea el que gobierne. Hay que insistir en que esto pase. Te respondo a tu pregunta técnica, básicamente. El punto es que la toma de aguas corrientes, donde se toma el agua y donde se potabiliza, está muy cerquita a la desembocadura del río Santa Lucía en el río de la Plata. A esa altura, el río de la Plata tiene un componente salitre bastante alto. Es decir, el río de la Plata comienza en el departamento de Colonia, allí frente a Buenos Aires, básicamente, y termina en lo que es Punta del Este. Hay una parte continental del río con agua mayormente salada, mayormente dulce, hay una parte de mezcla, que es justamente donde está la desembocadura de Santa Lucía, y una parte mayormente salada ya con un componente del Océano Atlántico. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? El agua de los embalses, que son reserva de Santa Lucía, el del Canelón Grande, se secó absolutamente. Y el embalse de Paso Severino, que son 67 millones de metros cúbicos, está en niveles históricos bajos. Allí no está seco totalmente. Entonces, lo que se hace es el agua que manda el embalse de Paso Severino, más el agua que va en el propio curso del Santa Lucía, porque ese embalse está en un afluente del Santa Lucía, en el Santa Lucía Chico. Entonces va agua del embalse, va agua del río y se mezcla con agua del río de la Plata. Ese componente de agua del río de la Plata permite, ¿verdad?, estar en niveles de salinidad que permiten la potabilización con un exceso de cloruro, pero agua que se puede beber. Entonces es esa mezcla con agua proveniente del río de la Plata la que produce ese nivel más alto en los sodios y los cloruros. Claro, y que efectivamente además igual afecta la confianza de la población, eso hay que decirlo. O sea, la población está insegura además del consumo de agua, y por eso le preguntaba yo, porque hay un detalle en el que se diga puede consumirlo igual a que se señale el agua no es potable, y eso es complicado también comunicacionalmente y sanitariamente. No sabremos tampoco los efectos en el mediano o en el largo plazo, pero
No, sanitariamente lo tenemos claro porque esto está hecho, estas decisiones son tomadas por la Autoridad Sanitaria del Uruguay, que aparte es una autoridad reconocida, claro, digamos. Sí, pero por algo insistía yo en el punto de que los niveles existen por algo. O sea, si esta agua tiene niveles distintos, algún efecto debe tener, y eso probablemente lo conoceremos en el más largo plazo, y ojalá que no lo tenga. Bueno, y en todo caso los especialistas en la salud nos indican que no. Ok, y esperemos que así sea, de hecho. Ahora, puntualmente también, y con esta pregunta cierro, senador, usted y muchas declaraciones dicen, bueno, y esperamos que llueva, pero puede no llover. Y efectivamente, además, y usted lo sabe como ministro de Ambiente, probablemente cada vez llueva menos. ¿De qué manera, entonces, además de avanzar en acuerdos importantes sobre desarrollo industrial sostenible, hay que avanzar en efectos de adaptación y mitigación también en la ciudadanía? Bien, eso es fundamental. Yo soy el ministro que avanzó con la solución definitiva al abastecimiento del agua potable apenas asumió. O sea que tengo la tranquilidad de haber asumido el primer día. Además, como dato, te digo que yo asumí como ministro en esa planta que hoy no tiene agua, para mostrarle al país la debilidad que teníamos. Llevé a todo el gabinete a esa asunción, allí, en medio de la planta de aguas corrientes, para darle una señal al país de que esa tenía que ser la prioridad. Y por esas cosas seguiré trabajando desde el lugar en el que esté. La adaptación al cambio climático en un país como Uruguay es central. Uruguay es un país que es responsable apenas del 0,03% de las emisiones que explican el problema del cambio climático, pero es un gran afectado. Es un país con costas. ¿Qué es lo que pasa con Sudamérica? Por tanto, nosotros vamos a perder en el próximo tiempo, o de aquí a finales de siglo, más de 12.000 hectáreas por aumento del nivel medio del mar. El Uruguay va a perder 28.000 kilómetros cuadrados por efecto de la erosión. La temperatura va a subir más de 3 grados en un país que tiene base agropecuaria de su economía, por tanto, de lo que viven sus personas. El 60% del turismo se genera en la costa, donde vive el 72% de la población del país. Por tanto, si el Uruguay no incorpora las medidas de adaptación al cambio climático, ni que hablarlas de mitigación, pero fundamentalmente las medidas de adaptación al cambio climático, se verá muy perjudicado. En cada toma de decisiones esto debe estar previsto. Uruguay tiene planes de adaptación agropecuario, plan de adaptación de energía, plan de adaptación a ciudades, infraestructuras, plan de adaptación a costas. Lo que no tiene, como muchos países de América Latina, son los recursos necesarios para llevarlos adelante. Y por eso nuestra pelea a nivel internacional para que se cumpla con los compromisos de los países desarrollados, de los países que han generado en definitiva este problema, con los países damnificados. Este tema para nosotros es prioridad número 1. La adaptación al cambio climático es un tema político de prioridad en el Uruguay y de política internacional. Claro, lamentablemente, senador, efectivamente las prioridades llegan cuando ya no sale agua del grifo o cuando no sale el agua que queremos. Pero también usted tiene razón en algo, y lo hemos conversado también en esta entrevista, que es que nosotros también tenemos que acostumbrarnos a un consumo más responsable y restringido del agua. Eso es fundamental. Estábamos acostumbrados a ir al grifo y que nos saliera agua, y largas duchas, largo consumo de agua, larga apertura, y eso precisamente porque se viene la racionalización del agua en distintas partes de Latinoamérica, sobre todo, como usted ha señalado, una de las zonas más afectadas por el cambio climático, aunque es de las que menos produce contaminación en el mundo, va a significar un cambio importante al que nosotros tenemos que contribuir para que ese cambio no sea más drástico. Muchas gracias, senador perteneciente al Partido Colorado y exministro de Ambiente de Uruguay, Adrián Peña, por esta conversación sobre lo que está pasando en Uruguay, que es una advertencia además para el resto de los países de Latinoamérica. Que esté muy bien. Muchas gracias por la invitación y bueno, hacer ese llamamiento a un uso racional del agua, a cuidar el recurso. Y bueno, en este momento yo estoy planteando una iniciativa que es el cobro del canon para aquellos que utilizan grandes cantidades de agua, que en Uruguay existe por ley pero no se aplica. Y creo que este es el momento, ya que estamos aparentemente todos sensibilizados, para comenzar a tomar medidas también en ese sentido. Muchísimas gracias. Que las empresas también avancen también en sus compromisos de desarrollo sostenible. Que esté muy bien. Un abrazo.